hemos leído al final. Ese es el título que vamos a desarrollar hoy en esta serie de predicaciones que vamos a abordar a lo largo de estos domingos, tanto de septiembre como luego también en octubre. Una serie que tiene que ver con el crecimiento espiritual, pero que tiene sobre todo y hace referencia a el crecimiento de cada uno de nosotros como cristianos. Por eso, la vida del cristiano, como tiene que ser en edificación, en crecimiento, necesita aprender, necesita fundamentarse, saber por qué uno cree lo que cree y, como dice la palabra, saber dar fundamento de lo que creo. No basta con que yo crea, sino cuáles son las bases de ese creer, cuáles son los dogmas que llamamos así de nuestra fe. ¿Qué es lo que tú crees? Que no tengamos que decir, no lo sé, pero yo me encuentro muy a gusto, me da mucho cariño, pero tú ve al domingo y ya verás y lo experimentarás. Que está bien, pero estamos dando excusas para no decir cuál es nuestra fe. No se trata de una reunión, una asociación, que ya hablaremos próximamente de esta, la experiencia cúltica, sino la idea de que tenemos que crecer y saber expresar. Pues como un bebé. Mi nieto ahora ha descubierto que se llama Robles García. Robles García, 3 años y medio que le puedes pedir al pobre, porque le han hecho el carnet de identidad. Y entonces la mamá, mi hija, pues ya le ha dicho, mira, y lo primero que nos dijo, abuela, mira, soy Robles García. Digo, bueno, pero tú eres Darío Robles García. Él ya sabe, tiene la experiencia, puede decir quién es su padre, quién es su madre, y hasta imita cosas de su madre y de su padre. Cuánto más nosotros, como hijos e hijas de Dios, tenemos que aprender de nuestro Padre, de nuestro Señor, por medio de su palabra. Por eso he querido que empecemos por la oración, porque es lo primero que aprendemos. Jesús tiene esa entrada, porque le preguntan, ¿y cómo hemos de orar? Vosotros cuando oréis. Porque la oración era algo más que lo que nosotros entendemos. Y los que le preguntan eso eran parte de los discípulos de Juan el Bautista, que como es sacrificado, él les envía a Jesús. Y ellos tenían como un credo, como una oración, que era su constitución, las bases de su fe. Por eso le preguntan, ¿y ahora cómo tenemos que orar? ¿Cuáles son las bases de nuestra fe? Porque venimos aquí porque Juan el Bautista nos ha enviado. Pero ¿cómo tenemos que cantar? ¿Por qué tenemos que creer en ti? Pues vosotros cuando oréis, cuando confeséis, porque toda la oración es una confesión de fe, es un compromiso, es un reconocimiento a Dios, es un reconocimiento de nuestra situación y es sobre todo, y en base a todo eso, es un compromiso a la acción. Por eso empieza diciendo, cuando oréis, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ya hicimos una serie del Padre Nuestro, pero dentro de un año la volveremos a hacer. Pero a continuación, después de esa identidad con el Padre y sentirnos identificados como hijos, nos dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Compromiso de que ahora Jesús les dice, os tenéis que comprometer vosotros cuando habléis con mi Padre, conmigo mismo, a que vamos a hacer de tu reino una expresión visible con nuestras vidas aquí en la tierra. Por eso, hágase tu voluntad, pero venga tu reino. Y ya ha venido, hermanos, ya está aquí. El Espíritu del Señor ya está aquí. Hemos leído 1 de Pedro 2, 9 y 10, que os invito a que os aprendéis por lo menos ese verso 9. Somos real sacerdocio, pueblo santo, adquirido por Dios. Y nos enseña a orar. Estamos abrazados, cuidados por el Señor. Claro que vamos a tener preocupaciones.
que nos van a satear, los problemas nos van a traer disgustos, enfermedades nos van a traer tristeza, pero somos real sacerdocio, pueblo santo adquirido por Dios. Por eso es importante que no ignoremos que lo que tenemos que hacer no es nuestra voluntad, que sería ir contra la voluntad de Dios, sino pedirle al Señor que perdone nuestra voluntad y decirle, Señor, que tu voluntad sea la prioridad en tu vida y en mi vida. Su voluntad. No que mi voluntad sea tu prioridad. Voy a orar intensamente, voy a ayunar intensamente. Quiero, Señor, por tus promesas, que se haga tu santa voluntad. No, mi santa voluntad. Porque el Señor hace, a pesar de todo eso, su santa voluntad. Por eso escribe derecho sobre nuestros renglones torcidos. El domingo pasado hablábamos de cómo el Señor hizo su voluntad, usando ante aquel paralítico con 4 personas, que les llamamos amigos, pero que no pone el texto que fueran amigos, no pone que fueran filias, sino, y les dimos esos nombres, de amor, fe, esperanza, solidaridad, milagro, necesito un milagro, etc. El propósito de Dios es que todos unidos entendamos que podemos hacer la voluntad del Señor. Fijaros que el Padre Nuestro va en plural. Vosotros, comunidad, ¿cuándo oréis? Y si no, os reto a que me digáis dónde en cualquier traducción, desde el griego al latín y al último que se haya traducido, ponga que Jesús les habla directamente a un solo corazón. Les habla a todos, pero en el fondo a un solo corazón, el de su pueblo santo. Pero vosotros no olvidéis la unidad para poder hacer la voluntad de Dios, porque el pueblo es la base que Jesús quiere que use su evangelio en la tierra. Vosotros, cuando habla de todas las enseñanzas, el reino de los cielos es semejante, cuando habla de las bienaventuranzas, lo mismo, vosotros sois una luz en lo alto, vosotros sois sal, no dice tú. Eso de que yo ya tengo a Cristo y me quedo en mi casa es una elección tuya, pero no es la voluntad de Dios, es tu santa humana voluntad, pero no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que te recongregues, que aprendas a ver que la voluntad de Dios, el hágase, el guinoma implica acabar, alcanzar, cumplir, divulgar, no tú solo, junto con, al lado de, alcanzar el pueblo de Dios, alcanzar a todos aquellos que no han recibido todavía a Jesús. Salmo 138, 8 nos dice: el Señor cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares, abandones la obra de tus manos. Eso lo dice el salmista. Pero cuando habla en singular, está hablando desde la autoridad. Y nosotros lo tenemos que coger en singular desde la autoridad a la Iglesia, al pueblo santo, al real sacerdocio. Pero igualmente luego Pablo en Romanos 8, 28 dice: y sabemos que para los que aman, no para el que ama, para los que aman a Dios, todas las cosas que te pasen en tu vida van a cooperar, no, para bien, para crecer aquellos que son llamados conforme a su propósito. Es decir, que la palabra de Dios te va a ayudar a ver que hágase tu voluntad. Todo lo que te ocurra, si estás al lado de hermanos, vas a encontrar el apoyo para entender que vas a crecer. Y en todas esas circunstancias adversas, el pueblo de Dios está junto. Porque luego dirá Pablo que somos como un edificio. Uno será un ladrillo, el otro un poquito de cal, el otro un poquito de cemento, el otro un poquito de paja. Pero todo se edifica. Nada se hunde, todo edifica, cada uno con aquellos dones, particularidades que Dios les ha concedido. Por eso dirá el Señor Jesús en Marcos 10, 51, ¿qué quieres que te haga? Aquel ciego. Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Aquel era el ciego Bartimeo.
Es el ejemplo de que el Señor hace su voluntad. Cuando uno confiesa y le pide a quien sabe que puede hacerlo, que haga su voluntad. Y el Señor hace su voluntad. ¿Y qué pensáis? ¿Que porque no venga en la Biblia muchos le pedirían que se haga su voluntad, que le hiciera milagros y no los hizo? Pues seguro así. Porque como era casi un boom, era un youtuber de aquella época. ¿Sabéis lo que son los youtubers, no? Toda esta gente que tiene miles. Él no buscaba miles, pero es que tenía miles. 5.000 en la comida para comer un cacho de pan y un poco de pescado. 5.000. Era un youtuber que si tuvieran que pagarle, pues ya lo digo, estaría forrado. Pero no todos aquellos le seguían, como él dice, porque veían las señales, sino porque comían y se saciaban. Se gozaban en la alabanza, se iban y si te he visto no me acuerdo, el lunes soy otra cosa. Y él dice, no, hágase tu voluntad implica que yo voy a hacer mi trabajo en ti. Pero no yo voy a doblegarme a tu voluntad por mucho que me lo ruegues. Por eso Jesús deseó manifestar en ese ciego cuál era su voluntad. ¿Qué quieres que te haga? Que recobre la vista. Pero lo que no paramos nunca a ver es que no solamente le recobró la vista física, sino que vio la fe, y aunque no se pone, sabemos que luego Bartimeo fue un gran expositor y divulgador de la palabra de Dios. Es decir, el milagro no fue la simplicidad de lo que vemos físicamente, sino de lo que hizo interiormente. Le hizo ver en su corazón la necesidad que tenía de Dios. Fijaros. Por lo tanto, tu voluntad, hágase tu voluntad, implica sumisión. Que yo reconozco que no puedo hacer la voluntad de Dios si Él no quiere, aunque yo me empeñe. Puedo empeñarme mucho en tirarme toda la vida repartiendo folletos. Que lo hacemos, porque ha entrado una moda desde hace 40 años. Pero que se va a quitar ya, porque un folleto ya no sirve para nada. Porque el único folleto ya que vale es nuestra vida. Ahora y siempre, ese no caduca, siempre está ahí. Pero cuando nosotros descubrimos que esa voluntad de Dios implica que yo me tengo que inclinar ante Él, por mucho que yo haga, Él hará su voluntad. Pero no por muy buenos deseos que ponga, se va a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuánto no oró Abraham, el patriarca, para ver cumplida la promesa? Mira las estrellas. De generaciones, que sepamos nada más que dos. Isaac. ¿Y cuál era el segundo? No escucho. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? No. ¿Abraham cuántos hijos tuvo? El de la promesa, Isaac. Ismael. Ay, ay, ay. Esto se graba y luego sale. Ismael. ¿Vio el resultado de la promesa? ¿No lo tendría grabado en su corazón? Pero con la gran promesa, él la vio cumplida. Él no vio la extensión, la infinitud de esa promesa, pero vio el inicio, su hijo de la promesa. Ismael fue por medio de Agar. Isaac fue por la promesa. Tu mujer, Sara, que se estaba riendo, la muy cínica, detrás de la tienda, de la Jaima, estaba ahí, yo ya he perdido la regla, ya estoy con los calores ahora y apanicándome aquí, ¿cómo voy a tener yo? Pues toma, como te reíste, risa, Isaac. Por eso le pusimos al nuestro también, porque mi mujer se rió, porque en una oración así lo vio. Él vio ya la promesa cumplida, no vio el desarrollo, la extensión, el crecimiento de la promesa. Por eso tenemos que crecer también nosotros. No sabemos hasta dónde Dios nos usará,
Pero lo que está claro es que no debemos de dejar de crecer, porque el que no crece se enquista, el que se enquista se seca, y el que se seca no sirve para nada. Dice que somos la vid y nosotros sarmientos. Ya sabéis que si el sarmiento no es podado, lo único que hace es chupar, y cada año hay que podar. Nosotros también tenemos que ser podados para crecer. Por eso hay de aquel cristiano, entre comillas, que no desea, no anhela crecer en la obra y en la iglesia y en el pueblo de Dios. Porque es señal de que empieza a enquistarse, a secarse, a que ya no le atrae la vida en comunidad, ya no le atrae la enseñanza, le atrae la alabanza. Solo la alabanza. El pueblo de Dios alababa porque primero había recibido palabra y después alababa al Señor. Por eso dirá Jesús en Mateo 12:50, cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y mi madre. Hacer su voluntad no es solo cantar, es crecer en la relación con el Padre y con los hermanos. Porque decir que crezco con el Señor y no con los hermanos, estamos siendo unos hipócritas, unos cínicos, unos mentirosos. O decidme, ¿puede crecer vuestro hijo si lo lleváis a un internado en relación con vosotros? Claro, va a crecer físicamente, intelectualmente en el internado, pero en afecto y en relación con sus padres, ¿a qué no? El día de mañana será un problema de cohabitación. Porque el niño vendrá de hacer lo que ha podido, lo que ha querido, lo que han enseñado allí, fuera del hogar. Cuando llega al hogar todos son porrazos, broncas, autoridad que no se ha metido. Un problema. ¿No pensáis que igual puede ser con el cristiano? El que quiere hacer la voluntad de Dios, pero no está en comunidad, no está en paz con los hermanos. ¿Cómo puede hacer y decir, voy a hacer la voluntad de Dios? Aceptar la voluntad de Dios no es resignación, no es derrotismo, no hay tampoco resentimiento hacia la grandeza divina. ¿Por qué, Señor? A ver, psicológicamente es bueno quejarnos, pero que no se convierta la queja en un estilo, sino en un momento, porque estamos débiles, hundidos. Pero tampoco aceptar la voluntad de Dios tiene que ser desde la obligación. Bueno, como no queda más remedio, pues voy a leer la Biblia, pues voy a orar. No, para eso no ores, ni diezmes, ni hagas nada. Esa no es aceptar la voluntad de Dios. ¿Qué es, por lo tanto, aceptar la voluntad de Dios? Pues en primer lugar, desde la oración es aceptar su amor. Aceptar su amor significa soy pecador. No, era pecador, ahora ya no lo soy en Cristo Jesús. Disculpa, ahora eres más pecador todavía, más sinvergüenza. Porque eres consciente del amor y por lo tanto de tu pecado. Y eso te va a acompañar a lo largo de tu vida de crecimiento mientras respires, bebas agua, comas y te vayas a la cama. Como eres pecador, tienes el amor, la gracia de Dios. Eso es aceptar la voluntad de Dios de entrada. Si aceptas ese amor desde la humildad de que eres un pecador, vas a aceptar la sabiduría que emana de la palabra de Dios. Vas a aceptar, por lo tanto, que en ella está el cuidado, la protección. Somos real sacerdocio y Dios cuida de su pueblo. Por lo tanto, es aceptar que Dios me protege, me sostiene, me defiende, me da vida eterna en Jesús. Por lo tanto, tu voluntad significa ahí que Dios va a manifestar su voluntad en mí, en todos nosotros, de una manera natural y también sobrenatural. Porque vas a ver cómo te ha librado de cosas que ahora al crecer analizas y dices, perdóname, Señor, por lo ingrato que he sido, porque ahí no vi tu mano y me libraste. Es ver cómo la voluntad de Dios se manifiesta en nosotros de una manera individual
y general también. Es descubrir la voluntad de Dios en nosotros viendo que podemos admitir cosas, pero descubrir también que Dios nos ha llamado a la perfección, no a ser inmaculado, es diferente. La perfección es hacer la voluntad de Dios conforme a su voluntad. Inmaculado es el que es limpio de todo pecado, y de eso nos dice la palabra que ya somos puestos los pies en tierra. No hay justo ni aun uno, todos pecaron y están destituidos, por lo tanto no hay ninguno perfecto. Inmaculado, perfectos en griego, que quiere decir hacer la voluntad de Dios, no errar al blanco, es decir, que tu voluntad sea mi prioridad, sí. Por eso tengamos en cuenta esto. Por lo tanto, ¿en qué está basada la voluntad de Dios? Mirad, en esto. La Biblia, que contiene la palabra de Dios. La Biblia que fue escrita a base de sangre, sudor y lágrimas por medio de su Espíritu Santo, que se recogió y se cerró el canon, y que la propia palabra dice que no se le puede añadir ya más y que es útil para enseñar, para corregir, para exhortar, que nosotros en nuestro primer artículo de la Confesión de Fe de nuestra Iglesia decimos: las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios, mediante la cual Dios ha hablado y habla al hombre y a la mujer y le hablará hasta el fin de los tiempos, revelándole su santa voluntad y ofreciéndole eterna salvación. Palabra que es inspirada por Dios. Palabra que además ella misma es su verdadero intérprete y comprensible al ser humano por medio de la obra del Espíritu Santo. Yo no tengo la única y exclusiva potestad de interpretarla, porque el Espíritu de Dios habita en ti, en ti, en ti, en ti, en ti y en ti que me escuchas. Todos somos libres para extraer la interpretación de la palabra. Por eso creemos también que fuera de la Biblia no reconocemos ninguna regla infalible en cuestiones de fe y moral. Por lo tanto, fuera de la Escritura no encontramos nada que sea la voluntad de Dios. Está ahí. Y tú y yo estamos preparados para aceptarla y asumirla y cumplirla. Por eso es importante la predicación, porque a diferencia del estudio bíblico, que son las dos formas que llamamos hoy modernamente, desde hace muchos siglos, la exposición de la palabra y la educación, la exposición es la predicación, el anuncio del Evangelio. Pero si yo me pongo aquí, en algún momento pues puedo hacer referencia a algún término griego para ampliar un poco más, porque se entiende erróneamente, pero no puedo hacer un estudio. Si hago un estudio no estoy predicando. Si hago el estudio lo que estoy es enseñando, diciendo la fórmula o lo que he usado para llegar a esto. Pero eso mismo lo podemos hacer en casa con las reglas básicas que podemos tener cada uno. Por eso la predicación no puede nunca suplir al estudio, ni el estudio a la predicación. Yo tengo aquí la fórmula de el pan. Trigo, agua, harina, agua, sal y ¿qué se le echa para que crezca? Levadura. Búscate la vida. No. La predicación tiene que decir, vamos a ver, ¿cuáles son las cualidades de la harina? Esto va a venir bien para tu vida, tal y que cual. Y luego el estudio dirá, bueno, como esto vimos en la predicación, ahora vamos a ver cómo tenemos que mezclar eso para obtener el pan, que es el resultado final. Pues hay que coger esto, es decir, de alguna manera el estudio bíblico es el laboratorio, para entender por qué estoy creyendo lo que creo, para poder hacer la voluntad de Dios. Si no, no haré la voluntad de Dios. Estaré intentando dar rienda suelta a mi vida para tratar de creer que hago la voluntad de Dios. Pero como no tengo el orden en mi vida, no sabré ni lo que estoy haciendo. De ahí que necesitemos estudiar y meditar en la palabra. Esa enseñanza nos ayuda a ver tal vez errores en la interpretación. Por eso es importante no hacerlo solo, sino al lado de, junto a.
Por eso el que predica tiene que pensarse muy bien lo que hace, porque es el primero que se lo aplica. Y después, para compartir. Pero no está exento de que le digan, oye, pues yo... Perfecto, esa es la otra parte de la predicación. El que escucha, recibe, comparte. Igual que en el estudio procuramos que sea así. Por lo tanto, entendemos que la palabra de Dios es suficiente. Pero, pastor, hay aquellos que dicen la profecía y las profecías. Cuidado. Encontramos en 1 Corintios 14, 26 en adelante, hace referencia a los diferentes dones. Y el de profecía que es profetice. Pero acordaos que os he dicho que esto, la Biblia, no la tenían ellos en el primer siglo. Tenían escritos que circulaban como una hoja por aquí, por allí, testimonios de uno, de otros, ponían en duda el testimonio de Pablo, ponían en duda el testimonio de los otros evangelistas, y cada uno pues creía lo que creía, y claro que había que profetizar, pero había que profetizar para llevar la paz y el crecimiento, no el orgullo ni la prepotencia. Pero eso terminó con Jesús. Él es el último apóstol, profeta, sumo sacerdote, único y exclusivo rey. Todo lo que hay ya son buenos deseos para uno, para otro. Pues yo, mira, tengo aquí en mi corazón algo que el Señor me está diciendo, lo quiero compartir contigo. Pero teniendo en claro que a mí me lo ha dicho respecto a otra persona, porque tengo un buen corazón o no. Pero ¿es que acaso Dios juega al escondite con la otra persona? Porque la otra persona me puede decir, ¿y si te lo ha dicho a ti? ¿Por qué Dios no me lo dice a mí si yo tengo comunión con Él? ¿Qué pasa? ¿Que la otra persona no tiene fe? ¿Y yo tengo más que Él? No. Por eso no confundamos desde la fe los buenos sentimientos, emociones, consejos, que ya dice la palabra, en la multitud de consejos está la sabiduría. Pero la palabra de Dios y el entendimiento, porque está el Espíritu de Dios en la otra persona, también es libre para decidir cuál es su determinación, su decisión. ¿O no? Porque entonces estaría yo usando el poder de la predicación para tener sometida a la Iglesia. Y eso es un principio de secta, donde la Iglesia no tiene interpretación. Soy yo el único que la puede interpretar correctamente y aconsejar. Por lo tanto, cuidado. Por eso no se debe olvidar que las profecías en aquella época eran consecuencia del Espíritu Santo. Pero ese Espíritu Santo también hablaba siempre desde la unidad del pueblo, desde la paz, nunca desde la división. Porque al que lo recibe, esa palabra de exhortación, también tiene que saberla recibir de otros. ¿No? ¿Quién pone el cascabel al gato? Pues ahí se tendrá que poner, ¿no? Yo una vez estaba, no voy a decir dónde, en un culto que había uno que empezaba a imponer manos y yo se lo dije a mi esposa, digo, como venga para acá le voy a decir que no, que yo necesito imponerla en las manos. No pasó, se fue para otro lado. Pero seguro que lo hago, ¿eh? Es decir, tenemos que ser conscientes de que nuestras emociones nos pueden llevar a hacer cosas que son mi voluntad, que no digo que sea malo, ni negativo, pero no confundamos de que esa es la única y verdadera voluntad de Dios para esa persona. Dios dice de que quien me busca encuentra y no se esconde. Pero está por último aquellos que ven en sueños o dicen que han escuchado palabras audibles del Señor. Está bien. Pero eso, que puede ser fruto de muchas emociones y de muchas cosas, no voy a socializar ni a hacer de psicólogo barato porque tampoco lo pretendo, pero hemos de tener en cuenta que cuando uno ve una película de terror se va a la cama con miedo. Cuando uno lee muchas emociones, sueña con ellas. No te digo que sea consecuencia de, no, puede ser que te hable, pero Dios si te habla directamente a ti, de ti. Que Dios si te habla primeramente a ti, no te habla a ti para que se lo digas a otro. Dios no usa eso, lo puede usar el otro, el diablo, pero Dios no usa eso. Porque Él dice que Él ha hecho un puente, un episcopo entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces el mismo Dios le estaría haciendo la trampa a Jesús.
¿o no? Pues si la otra persona ha recibido a Cristo, ya está el canal abierto, recibe todo el agua de vida. Yo puedo oír palabras del Señor a mi conciencia. Arrepiéntete, Abranito, como me decía don Alberto Araujo. Abranito, siempre me dice Abranico, porque me conocí de pequeñito, cuando mi padre estaba en Alicante. Arrepiéntete, Abranico, arrepiéntete, Finica, arrepiéntete, Ginesito. Amigo, curiosamente, muy pocas veces estos que oyen hablar, y no me mofo de nadie, lo digo con mucho respeto, palabras críticas hacia uno mismo, siempre hacia otros. ¿Eso de qué puede ser fruto? Pues de que quieres ser un juez que está por ahí buscando a quien hacer justicia. Eso no es hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, para concluir, el primer paso de la voluntad de Dios es Padre nuestro. No Padre mío y no Padre tuyo. Con los que esté, aunque no sean creyentes, Señor, quiero que se haga tu voluntad. Ayúdame a identificar a los demás como hijos tuyos. Aunque ellos todavía no te reconozcan, pero son tus hijos y tú quieres que yo los ame y que derrame luz sobre ellos. Por eso, en primer lugar, tenemos que tener esa conciencia de Dios, para que se haga su voluntad, en primer lugar en nosotros, y poderla trasladar a los demás desde la comprensión, el respeto, la tolerancia, la aceptación. Oremos. Señor, te pedimos que nos reveles cada día tu voluntad, que hagas en nosotros, Señor, que tú seas quien tome la iniciativa en nuestras vidas, que tú seas, Señor, el que te goces en nosotros cuando salgamos de aquí como cuando estamos aquí. Que tú uses a mis hermanos y hermanas hoy aquí presentes, en este día, en esta mañana, para que ellos puedan ser tus manos y tus pies, tus bocas y tus oídos y tu corazón allá donde estén, para que sean esa esperanza de hacer tu voluntad y de hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.